Mientras hacen su encaminar al pasaje de la mañana, vamos a estar en Hechos 10. Hechos 10. Todo nuestro pasaje es Hechos 9 a 9:30. Pero no voy a pasarlo por ahí. Leer todo eso. Vamos a leer una porción de ahí. 10:23. Mientras van ahí, quiero hacer un comentario del himno del mes. Estoy contento que no es la doxología. Voy a tener que tengo que tener apoyo de oxígeno para respaldarlo. Gracias, Darren, por guiarnos en eso. Vamos a estar en Hechos 10:23. Vamos con Pedro, mientras fue enviado a la casa de Cornelio. Este es nuestro último grupo que vamos a estar viendo. Completar nuestra serie, aquellos que a quien salva Jesucristo. Y voy a leer una porción de nuestro pasaje, muy algo redondo. Se ha recordado 3 veces a los gentiles Pentecostés. Vamos a leerlo de mediano hasta el final. Hechos 10:23. Y el día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y encontró a muchos que se habían reunido y les dijo: vamos, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual he venido a ser llamado, vine a replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi y se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus dádivas han sido recordadas delante de Dios. Ve pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y abriendo su boca, Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y el que hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a orar juntos. Padre en el cielo, mientras regresamos a este pasaje que habla de cómo su evangelio se extiende a todos los gentiles, oramos que usted nos ayude a entender lo que significa, que nos transforme nuestro entender de su gracia aún más en esta hora. Sea lleno de gracia, que venga a través de la palabra, Señor, y declarar su verdad a su iglesia, que seamos crecidos, fortalecidos, equipados para cualquier buena obra. Amén. Sin ser limpiado, inmundo, era ser imprimido en las mentes, en la conciencia de la gente de Dios, los israelitas. Cada buen judío, para ser un buen judío, tenía que conocer el libro de Levíticos. De hecho, sorpresivamente, era este libro, no Génesis o Isaías o Salmos, era Levíticos, que los rabís primero construían en los pequeños israelitas, niños y niñas. ¿Por qué? Porque Levíticos nos da lo necesario, información sobre su mundo, sobre su Dios y sobre usted mismo. Ser llamados como su gente. Y en el libro de Levíticos, lo inmundo es donde quiera, estaba donde quiera. Si no tenía cuidado, usted podía convertirse en un inmundo y será cortado del campo, del campamento del Señor, del tabernáculo del Señor, de la gente de Dios. Inmundicia es peligroso. No puede leer Levítico sin sentir, percibir, temer esta inmundicia. Pero Dios advirtió de la inmundicia, no porque trataba de presentarles a ellos un tipo de algo higiénico, estándar, un estándar higiénico de cómo vivir. Eso no es lo que Dios tenía totalmente en mente. Estoy convencido de que la inmundicia era un propósito, era un objeto espiritual más bien. Dios está tratando de ayudar a su gente que vean el efecto del pecado a través de sus vidas. Él quiere a su gente que sepa el pecado está donde quiera, y simplemente porque no te sientes culpable no significa que tu vida no está rodeada de inmundicia, de pecado. Está donde quiera, corrompiendo todo, corrompiendo tu relación aún con el Señor. Por ejemplo, es una señal de inmundicia, enfermedad, muerte, traen esta inmundicia. Animales inmundos estaban asociados con la muerte, cuerpos muertos. Una de las cosas más interesantes de la inmundicia es con la lepra, problemas de la piel. Levíticos 13, del 45 al 46, dice, la Biblia dice, como el leproso que tiene infección, será el cabello debe ser descubierto, debe de cubrir su bigote y llamarse inmundo, y debe mantenerse inmundo todos los días que él tenga esta infección. Es inmundo, debe vivir solo. Su lugar de habitate, donde habite, tienes que ser fuera del campamento. La inmundicia significaba separación de Dios. Y Dios estaba tratando de enseñarles algo. El pecado está donde quiera. Puede ser inmundo fácilmente. La única manera que ser restaurado es a un lugar de puridad, de adoración, es a través de un ritual y sacrificio. Esencialmente lo que el libro de Levítico demandaba en orden de ser la gente de Dios y estar ante la presencia, usted tiene que
Tiene que tener una vida que está cubierta en una sangre sustitutoria. Es la única manera que usted puede morar dentro de su gente. Debe ser cubierto por su sangre y caracterizado por su santidad. Eso es lo que es el libro Levítico. Pero también sugiero, pinta otro cuadro. Su condición pecaminosa es peor que lo que usted cree. Eso es lo que el libro Levítico demanda de nosotros. Y mientras seguimos leyendo Levíticos y moviendo el resto de la Biblia, encontramos este problema es hecho para mostrar la verdad espiritual, el problema espiritual que todos los israelitas confrontaban. Todos eran inmundos. Para cuando llegamos a Ezequiel 36, vemos todo el mundo debe ser salvado por Dios de su inmundicia. Deben ser lavados, deben ser limpiados. No simplemente algo problema ceremonial. Todos tenemos corazones que no son limpios. Y aún lo mejor del pueblo de Dios, el profeta famosamente dijo, cuando él vino cara a cara con Dios, en Isaías 6, wow, porque estoy arruinado, porque soy un hombre labios inmundos, dijo Isaías, que vive entre la gente de gente inmundicia, ante un Dios santo. Bueno, ese es el cuadro que tenían que tener en su cabeza la gente de Dios, en sus conciencias. Pero la gente de Dios, yo sugeriría que empujen la seriedad de su condición espiritual y lo suavizan con tradiciones humanas. Simplemente intentamos evitar ciertas cosas y mantener nuestra ceremonia pura y estamos bien. En esta manera, disminuirían su culpa y enfatizar lo que mi problema no está en mí, no es de mí, no es por mí, está allá afuera el problema. Es algo que tal vez pueda tocar, tal vez sea un vecino en el cual pueda venir en contacto. Y su favorita era las otras naciones alrededor de mí. Si simplemente puedo evitar esas cosas, esa bola de gentiles puede estar limpio. Quería decir el judío al reverenciar al gentil. Todo tipo de conceptos de quiénes eran los gentiles. Este no es el sermón, es simplemente introducción. Le voy a dar 4 descripciones de entender la mente del judío, cómo miraban a los judíos, a los gentiles. Eran alguien que estaba fuera del pacto de Dios, de la protección de Dios, de la salvación. Estaban sin Dios en el mundo. Eran forasteros. Los gentiles eran considerados sin fruto. Era como Pablo decía en Romanos 11, sin cultivar una vaina. Tenían religión, pero era sin fruto. Sin fruto. Pero también un buen judío podía pensar de los gentiles que eran peligrosos. Pensaban que cada judío, estas naciones alrededor de nosotros, son peligrosas. Todos nuestros problemas vienen de los gentiles y de los que están alrededor. Usted puede hacer un argumento de eso, del libro de Jueces, pero usted podría ver que Israel era negligente en lo que había dentro de sus corazones, la falta de limpieza de su propio espíritu. Y esa nos lleva a la 4ª descripción de que los judíos no miraban bien a los gentiles. No eran peligrosos, pero eran inmundos, consideraban a los gentiles inmundos. Es una palabra que está interactuando con el sistema sacrificial de los judíos. Dios dijo, sepárense de ustedes de cualquier cosa que sea inmunda para que puedan disfrutar mi presencia. Y los gentiles eran inmundos. Puedes ver evidencia de los gentiles llamados perros, porque se les consideraba un animal inmundo en ese tiempo, o uno de los animales más inmundos, porque proveían a la ciudad algo de limpieza. Retírense de esos perros, decían. Los judíos devotos llegaron a los extremos más extremos para separarse de los gentiles. Veremos en ese pasaje que Pedro mismo se consideraba estar con un gentil algo inmundo. Un buen judío nunca debería de tener gentiles en su casa. Nunca ni siquiera deberían de comer con gentiles. Inescrupulosamente
lavarse cualquier utensilio que se haya utilizado por gentiles. Si tenían que caminar a través de pueblos, se tenían que quitar el polvo de sus sandalias, se tenían que separarse de ellos mismos de esta inmundicia de los gentiles. Pero simplemente son leyes extendidas de los judíos, las tradiciones de los judíos, para mantenerse lo que ellos consideraban la gente de Dios y la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces el evangelio de Jesucristo ir a los gentiles? ¿Cómo un judío podría acercarse, tener compañerismo, suficientemente compartir el mensaje de Jesucristo? Había variaciones masivas, paredes. Pero este es el siguiente grupo que vamos a ver, que Jesús busca salvar. Vemos ahora que ha mandado su evangelio a los samaritanos, algunos que no podría pensar que les enviarían el evangelio. Vemos a Jesús mandar el evangelio a los que están afuera, a los etíopes, que no tenía ni siquiera una oportunidad de acercarse a Dios. Quería estarse cerca de Dios, pero físicamente era imposible acercarse dentro de la gente de Dios. Él podía decir finalmente, nada puede detener eso. Podemos ver que Jesús manda el evangelio a su propio enemigo, a Saúl. No podías encontrar un enemigo más grande de tener como Saulo, pero él también lo salvó, Pablo. Hoy quiero argumentar que Jesús también salva a los inmundos, a los gentiles que están fuera de las cosas ceremoniales de la inmundicia. ¿Cómo Dios puede estar con ellos? ¿Y cómo pueden los judíos tener su vista tan torcida para poder esparcir el evangelio a los gentiles? Antes de que entremos un poco de... Lucas está escribiendo su segundo volumen, primero es el evangelio de Lucas. Esto es lo que continúa a hacer Jesús a través para salvar a los perdidos. Y hemos visto todavía, Lucas ha hecho un énfasis de ciertas cosas. Por ejemplo, Pablo, cuando fue salvo, él tiene su testimonio repetidamente en el libro de los Hechos 3 veces, porque Lucas quiere hacer un énfasis de sobre el evangelio, va a los gentiles. Y nuestro pasaje hoy repite este cuento de los eventos de Hechos 3 veces. Vamos a hacer esto en Hechos 10, 1 al 23. Vemos el evangelio yendo a los gentiles, anunciándose. Y ahora aquí vemos cómo se completa, se logra. De 9 a 18 vemos cómo el evangelio va a los gentiles después. Esto es algo importante, punto, para Lucas. Es su argumento. Él quiere defender el ministerio de Pablo y necesita defenderlo porque el evangelio debe ir a los gentiles. Si Dios salva a los inmundos, ¿cómo? ¿Cómo va a salvar a los inmundos? Aquí está. ¿Está listo? De la misma manera que Él salva a los judíos. Es la misma manera que Dios ha determinado salvar a los gentiles. Demostrarles que el evangelio que ustedes creen, judíos, y el que ellos deben de creer es el mismo. Mi apunte es de enseñar este paralelo. Los judíos en Pentecostés, que vemos en Hechos 2, el evangelio se ha recibido y el Espíritu sella esa fe. Demostrar cómo es similar a los gentiles. En Pentecostés, mi línea es, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, y es lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio que los gentiles van a creer. No es que algunos son salvos por gracia y otros son salvos por obras. No es que algunos son salvos que dependen de Cristo y otros dependen en Cristo y sus buenas obras. No. Es el mismo evangelio para todos. De la misma manera, todos dependen de la gracia de Dios solamente. Todos solamente a través de la fe. Y solamente apunta toda la gloria de Dios misma. Es lo mismo. En el sentido espiritual puede argumentar que tenemos mucho que aprender de todas estas cosas que hemos visto en las últimas semanas. Hemos aprendido de los enemigos, de los forasteros. Esta es nuestra
condición espiritual. Estos son los judíos y los gentiles. La condición de todos. Todos estamos en un nivel espiritual de este tipo, de recibir la misericordia de Dios. Todos somos espiritualmente forasteros. Todos somos espiritualmente enemigos. Y todos somos judíos y gentiles. Ante los ojos de Dios somos igual. Entendiendo eso, son las mejores noticias del Evangelio. Usted no quiere otra cosa que el Evangelio. Confío que usted no quiere otra cosa que el mensaje del Evangelio. Yo confío que no está sentado aquí en su asiento pensando, quisiera que hubiera algo que yo pudiera hacer para ser salvo. Para probar, demostrar a Dios que merezco su gracia. Confío que usted verdaderamente se goce en la bondad y en la libertad y la gracia y la misericordia que viene a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Judío y gentil recibe gracia. Nadie merece comer y beber con Dios. Todos deberíamos decir inmundos. Inmundo. Como Dios salva a toda la gente. Esta mañana vamos a hablar un poco de historia. Es un recordatorio del Evangelio que nos salva. Cómo Dios salva a toda la gente. Vamos a verlo. Todos requieren lo mismo, la misma soberanía preparada. Todos necesitan el Evangelio mismo. Todos necesitan el Espíritu Santo. Vamos a comenzar nuestro primer punto. Dios salva a través de la misma soberana preparación. La misma soberana preparación. Todos necesitan el mismo mensaje del Evangelio. Él prepara corazones para recibir el Evangelio a través de su poder providencial. La soberana habla del poder de Dios y hacer lo que le plazca, pero no necesariamente lleva una idea de diseño de su poder de que él. Pero la providencia como Piper dice, es el propósito de providencia, indica el diseño, y ese diseño asume soberanía. Con su poder soberano, propósitamente gobierna todas nuestras vidas para su providencia. No podemos ni siquiera reducir esta doctrina. Aún la maldad viene del Señor. El esfuerzo de Satanás, según la providencia de Dios, debe mantenerse ante su soberanía, bajo su soberanía. Y aún en su peor aflicción que Él puede traernos hacia nosotros, simplemente es un ministrador Satanás. Dios es un Dios providencial. Nada está fuera de su control, ni siquiera las circunstancias de su vida. Después de la conversión de Pablo, tenemos este relato aparentemente fuera de lugar de Pedro, viajando por todas las regiones de la costa sur del Mediterráneo. Lo podemos ver en Hechos 9, 32 al 43. Primero va a un lugar llamado Lida, sana un hombre llamado Eneas. Luego a Jope, junto a la costa, y cura Tabita, Dorcas. Esto lo lleva a quedarse con Simón, el curtidor, en la costa por muchos días. ¿Por qué está él aquí? Está aquí ahora Saulo está fuera del camino y Pedro queda libre para un ministerio mayor. Sugiero también que Jesucristo se está preparando soberanamente para una gran y nueva frontera del ministerio del Evangelio. Sí, Pablo será la punta de lanza del avance del Evangelio gentil. Pero los creyentes judíos necesitan que Pedro inicie ese avance. No hay dos evangelios, no hay dos salvadores, no hay dos iglesias, no hay dos bautismos, no hay dos señores. Pedro sería quien va a ser el liderazgo a esta carga, a este evangelio. ¿Cómo está preparado Pedro? Él se está acercando más al territorio gentil a través de estos viajes. Note aquí algo que debemos recordar. Tal vez Dios se propone
y los problemas tienen valor. Tal vez es nuestra enfermedad y la muerte para llevar al pueblo a donde Él quiere. Así es como Dios está preparando a Pedro para estas cosas de los gentiles. Pero también es bueno reconocer que Dios coloca decisiones para nuestros gentiles. En capítulo 10:1 había un hombre de Cesarea llamado Cornelio, que se le llamó un hombre devoto y alguien que temía a Dios a todos y continuamente oraba al Señor. Estamos siendo introducidos. Hay un hombre que le teme a Dios, un gentil llamado Cornelio. Él da dinero para ayudar tal vez a la gente judía en necesidad. Y también es alguien que está orando continuamente. Es un hombre que le teme a Dios. Y un hombre que le teme a Dios, un gentil que cree en el Dios de Israel, pero no quiere ser judío. No acepta la circuncisión. Cornelio no era judío. Pero también Cornelio no era simplemente alguien que el Imperio Romano usaba para manejar esta nación judía. Él parece ser parte de Italia. Un centurión, alguien que daba órdenes, que comandaba tal vez a 100 hombres. Este hombre en realidad era algo más. ¿Cómo Dios preparó a Cornelio? Pues note esto. En este tiempo, Cesarea era la capital de Roma, de toda Judea. Cornelio estaba sobre todos los que pacificaban allí. Y él, de todas las cosas, como soldado romano de Italia, se hace un hombre que le teme a Dios. Eso es providencia. ¿Cómo terminas aquí? A través de un César que quería controlar a Judea. Así es como terminó en Judea. Él también. Y esto es sobre de Cesarea. Era un lugar gentil, pagano, de esa área. Puede ponerlo de esta manera: para ser un creyente en un Dios como los israelitas, en esa ciudad era una idea forastera. Había muchos templos paganos y para un judío la ciudad de Cesarea era una cueva de iniquidad. Y aquí tenemos a Cornelio en cargo de los soldados romanos en ese lugar, temiendo a Dios exclusivamente. Y vemos evidencia de que esto es fe genuina. Él da dinero y también afecta su corazón y su imaginación, porque ora continuamente. Aquí tenemos a Cornelio en Cesarea, todos los lugares que exclusivamente temía a Dios, y sugiero que él ha visto lo vacío de todas las religiones otras y quiere más. Eso es de quien Cornelio es. Y eso es como Dios lo prepara, la línea subterránea. Todos esos hombres están siendo preparados providencialmente para venir juntos. Oh, la gracia de nuestro Dios. Una maquinación para ponernos en lugares, escuchar y compartir las buenas noticias del Señor Jesucristo. Cornelio en capítulo 10 recibe la visión de un ángel de llamarle a Pedro, llamado Simón, y recibe órdenes de ir. Recibe también esa visión, pero al mismo tiempo, espíritu de un liderazgo, lienzo gigante que desciende del cielo, tiene esta visión: ver animales limpios e inmundos. Así es que Jesús no solo declara limpios todos los alimentos, en Marcos 7:9, sino a través de esta visión está eliminando las barreras creadas por el hombre a la comunidad espiritual, comunión espiritual. Observe cómo el Espíritu interpreta la visión de Pedro en capítulo 10, versículo 19. Los gentiles inmundos han sido declarados limpios por Jesús. Se le dice: levántate, 3 hombres te buscan. Yo mismo los he enviado hacia ti, le dice el Señor.
a través de su Espíritu, esencialmente ha declarado: no llames a los gentiles inmundos, y yo los he llamados limpios. Así es que vemos a Pedro acompañándolos sin tener problema. Y en capítulo 10, 28 dice: Dios me ha mostrado, convocado, no llamar a ningún hombre inmundo. Y el resultado es que Dios dice que Pedro está listo, preparado por Dios, ser el embajador del Evangelio a los gentiles. Las barreras se han quitado. Eso es significativo. Recuerde aquí el trasfondo. Un judío no nomás se podría meter a la casa de un gentil. Un buen judío no viajaría para ir a los gentiles. ¿Qué cambió Pedro? La primera razón es la recepción del mandato directo de Dios. Dios me ha mostrado, fui convocado. Cristo contradice la tradición humana, mundana. Dice que Dios no muestra parcialidad. No es etnicidad o las elecciones. Dios solamente se presenta ante Dios basándose en fe solamente. Ha recibido un mandato de parte de Dios mismo. Pero sugiero que ha recordado del Dios hombre en la tierra, se ha acordado de lo que Jesucristo interactuaba con aún gentiles mismos en la tierra. Y lo vemos en el sermón de Pedro, capítulo 10, 34 hacia adelante. Puede ver en el Evangelio de Marcos, que tradicionalmente está conectado a Pedro. Usted puede leer el Evangelio de Marcos como Jesús aún iba a los inmundos, y como Pedro dice en su reconteo, en el versículo 41, que este Jesús, después de que resucitó, comió y vivió con nosotros. No puedo dejar de pensar, está pensando en ese momento, si había alguien que sería alguien espiritualmente no merecedor de su gracia, él sería yo. Lo negué 3 veces, pero él comió y bebió y me recibió a mí. Él recuerda el Dios hombre en la tierra, no solamente sus mandatos, sino recordó a Jesús en la tierra, pero también reconoció de las tradiciones del hombre. Capítulo 10, versículo 28 dice una vez más: ¿saben qué tan inmundo es asociarse con un forastero? No es bueno según la tradición judaica, y aún así Dios ha mostrado donde la tradición y la palabra de Dios se separan. Debemos de separarnos. Levíticos 11 prohibía los animales inmundos, pero no prohibía comer con los gentiles. Esas eran reglas hechas para mantener otras reglas. Los habían inventado reglas elaboradas para justificar su parcialidad. Racismo como era. Pero esta visión del Señor eliminó las barreras sociales y religiosas que obstaculizaban la comunión con los gentiles. Por cierto, este evangelio no es nueva información. No es nueva información de todo. El deseo de Dios siempre ha sido para los gentiles, sean luz que los judíos para los gentiles fueran. Para el mundo que está observando, las leyes no mantenían antes de mantenerlos de la verdad de Jehová. Eran hechas para mantener a Israel de la corrupción de los gentiles, lo que hacían los gentiles como adoración falsa. Israel falló de ser la luz del mundo y separarse de lo inmundo. Una vez más, un recordatorio: a veces la mejor defensa es una buena ofensiva. A veces estás caes a sus placeres porque no estás ofensivamente resguardándote. No estás buscando vivir una vida que sea luz para los gentiles, a las naciones, que no se contamine tu vida. Los judíos fallaron. Pero note la comparación aquí. Entre Hechos 2 y Hechos 10 que tenemos aquí,
como Dios soberanamente prepara a todos los Pentecostés. Se pasaron 40 días con Jesús para entender la venida del Espíritu. También soberanamente ordenó que muchos judíos de todo el mundo estarían en Jerusalén para el día de Pentecostés. Como Dios soberanamente preparó su evangelio para ir a los gentiles, Él soberanamente ha preparado a todos los eventos para mandar el evangelio a los gentiles. Poderoso y soberano Dios, y usa la misma preparación soberana. Preparar a usted para compartir y recibir el evangelio. Una lección simple. No descuente la soberanía de Dios donde te vaya a poner. Asume que Él trata algo. Asume que esta ponchadura tiene que ver algo con el evangelio después. Asume que este vendedor tiene que ver algo con el plan de Dios. Asume que aún la desobediencia de su hijo es una oportunidad para el evangelio. Asume que los momentos difíciles son las preparaciones ordenadas por Dios para llegar más allá de lo que usted entiende. Asume que tiene algo bueno para usted. Los que viven para fe. Vemos que Dios salva también la misma preparación. También vemos que salva del mismo evangelio. Salva con el mismo mensaje y no debe ser malinterpretado. La preparación soberana no es lo mismo que salvación. No porque providencialmente está en el lugar, no significa que usted es un cristiano porque está aquí. Jesús no nomás está abriendo las puertas del cielo a todos y a cualquiera. No está eliminando barreras para que los pecadores vengan y continúen en su pecado cómodos. Jesús no está bien con todo el mundo que venga. Pueden adorar a venir aquí. Jesús no está diciendo, tampoco está simplemente abriendo las puertas y aquellos que hacen obras de temerle y hacer justicia. Cornelio necesitaba escuchar el mensaje claramente. Aún porque estaba buscando a Dios. Cornelio necesitaba escuchar el mensaje y venir según su propio testimonio. Necesitaba salvación. Como capítulo 11, 14 dice, él necesitaba la palabra por la cual sería salvado. No es solo para aquellos que están orando suficientemente o hacen obras para alcanzar el favor de Dios. Usted necesita escuchar y creer y responder al evangelio. Es el punto. Toda la gente necesita el mismo evangelio, el mismo mensaje. Judío y gentil. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? 10:34 al 43. Muchos eruditos han señalado que es una estructura y un estilo muy similar y estilo del evangelio de Jesús. Es un mensaje que está enfocado en Jesús, destaca el poder de Jesús. No está hablando necesariamente de Jesús. Su poder es desplazado. El relato de Pedro fue un testigo ocular. Jesús es el rey de todas las cosas. Vamos a ver este progreso a través de su mensaje. Jesús es designado por Dios con espíritu y poder. En el versículo 39, Jesús fue asesinado por hombres y está en un madero, maldecido a causa del pecado del hombre. Versículo 40-41, Jesús es resucitado por Dios, aprobado por su deidad. Somos testigos ocular. En el versículo 42, al resucitar, Jesús es hecho juez sobre todos los hombres. No puedes leer el Evangelio de Marcos y se han confrontado con el señorío del Señor Jesús. Y el versículo 43, aquí está las buenas noticias del Evangelio. De que todos los profetas, de que a través de su nombre, todo el mundo que cree recibirá el perdón. Note, los profetas es el punto focal de la historia redentora.
No es un plan nuevo de Dios de ahora, bueno, en el mundo gentil. No, este es el propósito por el cual Jesús ha hecho todas las cosas. Los profetas han dado testigo de esto. El perdón, note, Jesús es el único embudo de la gracia y misericordia de Dios. Y al final se le ofrece a todo el mundo, no solamente a judíos, son los únicos que ocupan el perdón. Es el oficialmente único para el perdón de los pecados, el Señor Jesús. ¿Qué trae el perdón? ¿Qué trae este perdón? No son obras, no es bautismo, no es poner manos, ni siquiera una confesión verbal, oración o dar dinero. Simplemente todo el que cree. El perdón viene al escuchar quién es Jesús, lo que Él hizo, con la evidencia de fe. Eso es donde el perdón viene, de donde viene. Dios salva con la misma declaración confirmatoria. Finalmente muestra que Dios salva con la misma enfoque de pruebas o evidencias de la validez de algo. No lo necesita. Jesús, es la misma certificación misma. Yendo a los gentiles, de que el Espíritu Santo viene con entusiasmo. No para enfatizar la necesidad de que una conversión emocionante, sino para enfatizar que solo la fe en el nombre de Jesús es todo lo que se necesita para la salvación completa y final. Todo lo que se necesita simplemente es al Señor Jesús para el completo y final comunión. Viene a los gentiles en el momento en que escuchan el nombre de Jesús para que sea conocido que no es su bautismo, sus obras o su ceremonia que lo salva, es que simplemente los 6 pulgadas entre sus 2 oídos que escuchan las buenas noticias del Evangelio en responsiva a la obediencia y fe. Todos los privilegios del Evangelio vienen a través de fe. ¿Sabe lo que Pablo dice a los gentiles? El privilegio del Evangelio. Bendecido el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, judío y gentiles, y se enfatiza de cómo el Espíritu Santo viene. Mire dónde y cuándo el Evangelio viene, el Espíritu Santo viene. La gracia del Evangelio viene y es evidencia por la llegada del Espíritu. Cuando se escucha y se cree en el nombre de Jesús y se cree. No ocupa algo secundario, no emocional para recibir completamente o una porción. Usted intenta escuchar, escuchar la verdadera mensaje del Evangelio. Puede ser ahorita. No es una experiencia masiva o algo secundaria que usted necesita en su vida. Simplemente escuchar y creer el Evangelio. Lo único que tenemos aquí es que el Evangelio se revela, el corazón cree y el Espíritu viene y sella esa fe. Es exactamente lo que dice en él. Después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, habiendo creído, son sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que se nos ha dado como nuestra herencia para posesión de Dios mismo, para su gloria. Note el impacto de esto. Los tesoros de la presencia de Dios. Las promesas. Todo aquel que viene a Jesús se regocija en justicia en este simple momento a través del Evangelio de Jesucristo. Cristo. Como el Espíritu atesta a su fe. Vemos en versículo 46 que hablaban en lenguas. No es algo místico o algo espiritual que se requiere aquí, la verdadera salvación. ¿Cómo sabemos? Que este es el mismo lenguaje de la tierra. Es el mismo obsequio acreditado que se le hizo a la circuncisión. Vea el testimonio de los testigos presenciales de Pedro 11:17. Pero dice,
El mismo don que nos dio a nosotros se les ha dado a ellos. ¿Qué les dio a ellos? En Hechos 2 a los judíos. Del 2 al 4. Hechos 2, 4 a 6. Y estaban llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con otras lenguas. Según el Espíritu, había judíos devotos. Y cuando había esto ocurrido, se produjo un ruido y una multitud se juntó y estaban desconcertadas porque cada uno les iba a hablar en su propia lengua. Entonces estaban atónitos y maravillados diciendo, aquí no son ellos galileos y todos los que hablan. ¿Cómo es que cada uno de nosotros al escucharnos en nuestra propia lengua en la que nacimos? Es el mismo regalo de Hechos 2. Y algo controversial. Una palabra para lenguas siempre ha sido la palabra lenguas. En el libro de Hechos siempre son entendidos como lenguajes humanos que se pueden entender. Y no nomás eso. Sabiendo que Pablo en 1 Corintios explica eso. Hechos fue escrito después de... Lucas está asumiendo que esta manifestación del Espíritu es la misma, como Pablo está describiendo en 1 Corintios. No es algo privado, una oración privada. Era algo único, que se daba como testimonio de que el Evangelio estaba avanzando en otras personas. A través de poder hablar en lenguajes simples. Como estos galileos podían hablar lenguajes nativos, el Espíritu Santo debe estar tramando algo. Aquí está el punto, y los judíos necesitaban ver el Espíritu instituir poderosamente la nueva área y también ver poderosamente el Espíritu extenderse a los gentiles. Era necesario derribar un muro para que la comunión con Dios fuera conocida a través del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo y su obra. El Espíritu era necesario. Lo quiero enfatizar. Es esto. El escándalo del Evangelio que hizo necesaria simplemente por creer el Evangelio. El Espíritu de Dios viniera y morara en usted. Esa es la verdad del Evangelio. Es la bendición del Evangelio. Usted puede estar instantáneamente bien ante Dios, posicionalmente, a una extensión de que Dios es el Dios Santo, que demanda a su gente ser separados de la inmundicia y poder estar en usted. Es el escándalo del Evangelio. Te hace sonrojar. Podemos ver en el capítulo 11:1, los apóstoles y los hermanos estaban atrás de Judea, que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro vino a Jerusalén, aquellos que eran circuncidados decían, fuiste a incircuncisos y comiste con ellos. ¿Qué? El Espíritu Santo de Dios daba incircuncisos sin ser calificados, sin ningún procedimiento, ninguna preparatoria. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede encontrar un hogar en aquellos que son inmundos? ¿Cómo puede Dios tener comunión y recibir pecadores a través del nuevo Evangelio que ustedes han creído? Y nosotros hemos creído. Note aquí el testimonio de Pedro sobre el poder del Evangelio. Totalmente en el capítulo. El Espíritu tuvo bien. Yo estoy así de Jope y vi una visión y algo que bajaba por 4 rincones desde el cielo y bajó hacia mí. Y cuando mirando cercamente observaba y miré animales de la tierra, animales salvajes y aves del cielo. Y también hay una voz que decía, levántate, come, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, nada inmundo ha
ha entrado en mi boca. Pero una voz del cielo me dijo, segunda vez, lo que Dios ha limpiado no se considera inmundo. Y esto pasó 3 veces. Y todo se fue elevado al cielo. Y inmediatamente 3 hombres aparecieron en la casa en la cual estábamos, enviados hacia mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin tener ningún problema. Estos también fueron conmigo y entramos a la casa de un hombre. Y él reportó a nosotros que él había visto al ángel frente a su casa. Manda a Jope que mande a traer a Pedro, que también llamado Simón. Y él hablará palabras a ustedes por las cuales ustedes pueden ser salvos, usted y toda su casa, su familia. Y mientras empecé a hablar, el Espíritu Santo nos cayó sobre nosotros. Mientras, así como lo hizo con nosotros. Y recuerdo las palabras del Señor, como él usaba, decía, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De esa manera, si Dios les ha dado el mismo Espíritu que nos ha dado a nosotros, después de creer en el nombre de Jesús, ¿quién sería yo que podría prevenir la obra de Dios? Y cuando escucharon eso, se callaron y glorificaron a Dios. Dios les ha dado a los gentiles el arrepentimiento que lleva a la fe. Esencialmente, Pedro dice, ellos creyeron, tal como nosotros hemos creído. Y eso es el requerimiento de recibir la gran gracia de nuestro Dios y salvación. Su presencia con nosotros, en nosotros, con nosotros, continuamente. Así como nosotros, ellos, los gentiles, a través de fe y entrado en arrepentimiento, llevándonos a vida. ¿Por qué el Espíritu es tan significativo aquí? En estos pasajes y a nosotros. Comenzamos esta mañana hablando de lo imprimido en la mente de los judíos y ¿qué podíamos preguntar? Lo imprimido en la mente en el nuevo convenio de los cristianos. ¿Cómo debemos de pensar sobre la gloriosa verdad de que el Espíritu de Dios mora en nosotros? 3 cosas sobre el Espíritu de Dios que son significativas. El Espíritu, el poder de Dios. El poder de Dios significa. Usted sabe, Pedro dice en capítulo 10, 48. Como Dios lo ungió con su Espíritu y su poder. Esto es lo que los creyentes tienen cuando tienen el Espíritu de Dios en nosotros. Tienen el poder de Dios en sus vidas. Romanos 8, 11. Pero el Espíritu es aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gálatas, Romanos 8:13. Si está viviendo según la carne, debe morir. Pero si por el Espíritu estás poniendo a muerte las prácticas del cuerpo, vivirán. Sí. Hay guerra entre la carne y el Espíritu. Pero en Gálatas 5:17, porque la carne pone su deseo contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero tenemos certeza porque tenemos el poder de Dios, los medios de Dios para combatir nuestro pecado hasta la muerte. El Espíritu de Dios también significa santificación, la purificación. Hechos 11:14. Vemos la esperanza de la salvación y a todos aquellos de su casa. Capítulo 10, vemos todos aquellos que creen recibieron el perdón de los pecados, limpiándolos completamente ante Dios, de todos sus pecados. El Evangelio, en otras palabras, trae, esto llama purificación posicional. Están puestos ante Dios limpios, purificados, justos. Es el concepto de justificación. Han sido declarados justos con la justicia de Jesucristo. Posicionalmente, purificación. Esto es lo que sella el Espíritu Santo. Usted está declarado, perdonado por Cristo. Pero también vemos
No solamente disfrutamos la posición espiritual, también gozamos algo progresivo. Esa frase ahí, que los gentiles también tenían arrepentimiento, que lleva a la vida. Aún está hablando de conversión, está hablando también de una nueva cualidad de vida, una vida de arrepentimiento, una vida de purificación, que el Espíritu da el poder de perseguir, de ir hacia adelante de justicia, de temer a Dios, de irse del pecado, voltearse del pecado. Una forma purificadora primordialmente hacia nosotros de esta manera hoy. Como usted sabe que la gente de Dios es, y cuáles no son los hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está cambiándolos continuamente y conformándolos a la obediencia a la palabra. Sus vidas son transformadas en santidad. Vemos esta frase toda junta en Hebreos 10:14. Simplemente una ofrenda ha perfeccionado por todo el tiempo a todos aquellos que están siendo santificados, perfectos para todos los tiempos y santificados progresivamente a sí mismo. Purificación, para leyendo el Antiguo Testamento, de los inmundos del pecado, es parte de la promesa de los creyentes. Lo que el Espíritu dice. Esta es la obra de Dios que todo israelita desesperadamente necesitaba. Esto es lo que Jesús estaba llevando en Juan 3, cuando Nicodemos, el fariseo de fariseos, estaba hablándole y estaba diciendo, tú debes de ser nacido de nuevo, diciendo la limpieza, el impacto del Espíritu de Dios, que era necesario para la salvación. Ezequiel 36, mire, nota el lenguaje de aquí de limpieza. Dios se dice, voy a probar la santidad en mi nombre, que ha sido profanado ante las naciones, que usted ha profanado en sus medios. Y luego las naciones sabrán que yo soy Jehová, declara el Señor Dios. Cuando yo pruebe a todo entre ustedes en su vista, te los tomaré de las naciones, los juntaré de todas las tierras y traerlos a mi propia tierra. Y rociaré agua limpia, ustedes serán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos y les daré un nuevo corazón. Y poner un nuevo espíritu en ustedes y removeré el corazón de piedra de sus cuerpos. Y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes y causarles que caminen en mis mandamientos. Y tendrán cuidado de hacer mis mandamientos. Y habitarán la tierra que di a sus padres, para que sean mi gente, mi pueblo, y seré su Dios. Y los salvaré de todas sus inmundicias. Los salvaré. Esta es la esperanza de Israel. Todo Israel estaba inmundo, así igual que los gentiles. Desesperadamente necesitamos la limpieza posicionalmente y progresivamente a través de Jesús por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios significa una última cosa. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. ¿Entiende eso? ¿Qué significa la presencia del Espíritu Santo? El perfecto Dios hace su casa, su morada con usted. Él come y toma con usted. Así como Jesús en la tierra, Lucas 15:2, recibe pecadores y come con ellos, el Espíritu Santo mora en usted. Él mora, claro, porque número uno, usted posicionalmente ha sido santificado, justificado, pero ahora a causa puede morar en usted continuamente, hace su residencia en usted, en su vida. Es el Espíritu de Dios, está testificando en su vida. Hay evidencia de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en usted. El Dios mismo es el Señor de su vida, que se mira visualmente la moralidad, no nomás saber la verdad, no nomás involucrarse en la iglesia o ministerio, no es algo de sentido de aseguranza, no es una convicción de pecado que le asegura a usted que el Espíritu de Dios está en usted. Pero ¿cuál es la aseguranza? ¿Cuál es la aseguranza? Que Dios está presente en su vida. Es el amor hacia Dios, el amor hacia Dios, que pisa el amor hacia usted mismo.
aunque sea que usted pierda lo que usted ama. Él debe incrementarse y yo debo de disminuir. Es separación del mundo. Es crecer espiritualmente. Es obediencia en el corazón. En otras palabras, incrementar la humildad. Sea la gloria de nuestro evangelio. El poder de Dios de transformar, santificarnos. Muere en nosotros porque estamos bien ante Cristo, ante el Padre, a causa de Cristo. Y continuamente, progresivamente, nos hace cada día más y más como Cristo. ¿Cuál es el imprimir en nuestras mentes toda nuestra vida? ¿Qué están pensando? Todo el tiempo estamos como los leprosos de antes. Pero decimos limpios. Para compartir las buenas noticias de Jesucristo con quien presta atención. Eso es lo que filtra toda nuestra vida. Justificados por gracia. Y ahora puedo hacer otra cosa, pero declarar su valor a todo aquel que quiera escuchar. Y no hacemos esto solos. Lo hacemos juntos en una comunidad de leprosos limpios ahora, gozándonos, disfrutando la presencia de Dios mientras buscamos levantar su nombre y adorarle, porque Él es merecedor de eso. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana en su gracia, para recordarnos cómo su gracia limpia pecadores que están inmundos en su pecado. Nos ha limpiado. Y usted y su misericordia continúa limpiándonos. Oh Padre, traiga más a través de nosotros hacia usted, porque usted es tan precioso para nosotros. Amén.